ASMR. Ahora que tengo tu atención, esto que estás escuchando es el sonido de las monedas de Yoseyomo, los prototipos que tenemos ya en nuestro poder, porque Yoseyomo es esta empresa que estoy creando junto con mi socio Álvaro y que os llevo anunciando desde hace meses y que justamente aquí tenéis la waitlist para poderte apuntar, ya que los que no se apunten a la waitlist van a perder muchas ventajas y el lanzamiento lo vamos a hacer en breve y la waitlist se va a cerrar. Así que te recomiendo que te apuntes ya a la waitlist, no te cuesta nada, es un correo electrónico y luego si lo quieres bien y si no, también. Apúntate a yoseyomo.com. Y dicho esto, hoy os iba a hacer un vídeo muy interesante sobre el gas fee, cómo gestionar todo eso, estrategias, etcétera, pero lo he decidido posponer porque lo que ha pasado esta semana ha sido demasiado. Se han presentado un montón de cosas que os quiero contar en este vídeo. Principalmente el vídeo va a hablar de esas tarjetas Visa Autocustodia, esas tarjetas que te permiten pagar en la tienda de Paqui de la esquina con tus criptomonedas. Pero no de un exchange, sino de tu propia billetera fría o caliente. Aunque no tengas SafePal, por ejemplo, que es quien ha presentado esta tarjeta esta semana, vas a poder utilizarla, vas a poder darte de alta totalmente gratuito. Y te voy a hablar de las otras opciones que también son muy interesantes. Y hablando de novedades, esta misma semana también Wanki ha lanzado su nueva billetera Wanki Pro, que es una auténtica pasada y ya os lo estuve hablando en el Discord, que si quieres apuntarte es este enlace de aquí. Y es que ha lanzado una billetera EL6 Plus, es decir, la penúltima mejor valoración, que tiene 4 chips diferentes de seguridad. Tiene NFC, tiene QR como la SafePal, tiene Touch ID, tiene de todo. Es una auténtica pasada, me van a mandar una y voy a poder hacer una review a final de mes. Y como veis, es una auténtica virguería y es, bueno, parece Apple directamente, es un clon, básicamente, pero es una auténtica barbaridad. Están ahora en preventa y en este enlace lo puedes comprar en preventa, tardan 30 días en enviarlo y me han dado un cupón de descuento, que esta gente nunca da nada, pero bueno, son $17,70, que menos da una piedra. Y lo bueno es que también tiene la posibilidad de FidoKey, que son estas billeteras, o sea, estas llaves como las de Google Titan que te permiten firmar inicios de sesión y cosas muy, muy interesantes. Tiene además carga inalámbrica, es una auténtica virguería. Ya os lo digo ya de antemano. Tengo unas ganas de meterle mano que no veas, así que os la contaré. Dicho esto también, ¿qué va a pasar a final de mes? Vamos a hablar de VPNs. Os voy a presentar Connecton VPN y voy a traer a uno de sus ingenieros que ha accedido a tener un directo, así que si quieres apuntarte al directo, apúntate aquí, te avisaré, para hablar de VPNs. ¿Por qué tienes que tener una VPN? ¿Por qué tienes que navegar con ellas? Que hay VPNs y hay VPNs, porque hay algunas que registran todos tus datos y luego los venden por ahí. Y esta es totalmente anónima, trabaja únicamente con cripto, es decir, solo la puedes pagar con cripto, no te pide un email, tiene muchas ventajas y hablaremos de ella dentro de unas semanas. Probablemente para el 30 y pico de este mes, que es el último fin de semana de marzo. Así que vamos directamente con la parte de SafePal, que ha creado esta tarjeta Visa, de la mano de Fiat24, que es otra empresa que he estado investigando y que son de Suiza y que lo que hacen es como una tarjeta Visa en forma de NFT. Y entonces con esto tú puedes pagar en cualquier sitio y lo que más me ha gustado es que es gratis para podértela crear, simplemente tiene un coste del 1% a la hora de recargarla, incluso puedes bajarlo según el ratio en el que estés hasta el 0,6%. Y es muy interesante porque tiene mucha compatibilidad, cosa que otras que os voy a enseñar no lo tienen tanto, aunque son buenas opciones. Creo que esta lo han hecho bastante bien y es muy interesante y hoy os voy a enseñar cómo hacer esto desde cero. Así que os lo voy a enseñar. Por ejemplo, Wanki Card, la tengo desde agosto, ¿de acuerdo? No la he estado enseñando porque, bueno, no me termina demasiado de convencer, está demasiado en beta, no me ha suscitado demasiado interés. Tiene un top rate de 1,5. Lo bueno que tiene es que no tiene límite mensual de gasto, con lo cual eso es interesante, pero ya veis que vale la activación $29 también. Luego os he hablado muchas veces de Holy Hell, que es una billetera muy interesante también, que a mí me gusta mucho, te da un 1% de cashback, también tiene tarjeta virtual, pero también tiene unos fees de, pues eso, ¿dónde estaban los fees? Aquí, de 29 euros y luego además el top up es de 0,75. Es más bajo que el de Wanki, pero un poquito más barata que la de SafePal al principio. Pero bueno, está muy bien, ¿eh? Esta de Holyhead está fantásticamente bien. En el enlace la podéis ver. Y luego
esta, que es la de Gnosis, que me ha llegado también justo esta semana ha pasado todo, la tengo aquí, y que es lo mismo, es una tarjeta Visa que tiene el tema de autocustodia como el resto, es el gasto instantáneo, recursos digitales, es muy muy interesante también y va con la red de Gnosis. También tiene, es una empresa que está en Inglaterra y en Wales, con lo cual está fuera de Europa. Tiene el coste de 30 euros para podértela comprar y bueno, pues cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. De momento no soporta transacciones de e-commerce, está empezando, ahora en 2 días, bueno, cuando estéis viendo este vídeo ya estará activo desde a partir de hoy domingo y no tiene virtual cards, en fin, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero yo os voy a enseñar ahora cómo poder crear la tarjeta de SafePal sin necesidad de tener una SafePal y totalmente de forma gratuita. Y de paso vamos a recordar y refrescar cómo hacer un paso de fiat a cripto de una manera súper sencilla con mucho finance. Así que quédate y empezamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptodemy. Hoy vamos a hablar de las Visa autocustodia, como os estaba diciendo, y concretamente cómo abrirte una de SafePal sin tener una SafePal y hacerlo totalmente gratuito. Pero antes deciros que este canal está patrocinado por 3, una plataforma que te permite tradear en cualquier exchange desde un solo lugar. Así que con este enlace puedes tener un 50% de descuento en todos los planes de pago. Dicho esto, vamos a ir con el tema de las tarjetas. Como hemos visto, las tarjetas Visa de cripto ya se han utilizado para pagar miles de millones de dólares en 2 años. Esto es una noticia de CryptoInsider.es que hablaba como que las tarjetas de pago con cripto de Visa representan 3.000 millones de dólares. Y es que ya hemos visto el año pasado, por ejemplo, que Huobi y Visa traen tarjetas de crédito a Europa, como Bybit las ha traído, como Binance la tuvo y ahora la ha tenido que quitar, como KuCoin también las ha traído. Pero lo que hoy os voy a contar no son tarjetas Visa de gastar cripto de un exchange. Son tarjetas Visa autocustodia, que es la gracia de todo esto. Y es que SafePal se ha unido a Fiat24, que es una empresa suiza que tiene una especie de plataforma de servicio que a través de un NFT en forma de tarjeta vas a ser capaz de poder pagar en cualquier establecimiento, y además tiene muchos acuerdos y va a permitir con Apple Pay, con Samsung Pay, con Google Pay, en PayPal, en muchísimas plataformas y marketplaces, y realmente está muy bien. Esta es la plataforma por dentro que te acepta euros, francos suizos y dólares, y como puedes tener aquí el tema de los NFTs, ¿vale? Que básicamente, para que os hagáis una idea, la enumeración del NFT es las últimas dígitos de la tarjeta. O sea que está bastante bien conseguida y además pues puedes gastar con ellas. Es una tarjeta virtual, con lo cual la puedes conectar en tu móvil, Apple o Samsung o Android. Y es muy, muy interesante. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es actualizar la aplicación de SafePal si ya la tenías y irnos a la versión 4.5 creo que es, y si no, pues te la bajas de nuevas. Porque recuerda que no necesitas una SafePal ni comprar nada. Con la aplicación que es gratuita te la descargas. Sí que es importante que te crees una billetera nueva. Por aquello de que al final vas a pasar un KYC. Y si lo vinculas a una billetera que ya tienes transacciones y demás, pues si quieres preservar tu anonimato, por decirlo de alguna manera, o privacidad, es preferible que te crees una nueva billetera para la ocasión. ¿De acuerdo? Entonces yo ya me he creado una billetera y como podéis ver en el móvil, lo que tenemos que hacer es directamente irnos a la pestaña nueva que ha salido de Bank. Coin, NFT, DeFi y Bank. Aquí en Bank te dice que bienvenido y que puedes crear una cuenta bancaria desde aquí. Porque además es que de la tarjeta te dan un IBAN virtual a tu nombre de Suiza. Con lo cual es también muy interesante. Si le damos a Get Started, lo que te va a decir es que necesitas al menos 0.002 Ethereum de la red Arbitrum y al menos 10 USDCs de la red Arbitrum en tu wallet. Esto lo podrías pasar de cualquier billetera o de cualquier exchange descentralizado, o sea, centralizado, pero que no tenga KYC.
Pero yo hoy te voy a explicar cómo hacerlo desde los euros en tu cuenta bancaria española, pasando por un neobanco y por mucho.finance, que os lo hablé en un vídeo como este de aquí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer básicamente es comprar esos Arbitrum para que podamos tener esa cuenta y esa creación de la cuenta. Dicho esto, yo lo que voy a utilizar es mi cuenta de Wise, que si no tenéis Wise, aquí debajo os dejo en la descripción el enlace. Wise es un neobanco que no se lleva muy bien con el tema de las criptomonedas, pero hay un trucazo, que hace que puedas enviarte dinero desde los euros hasta tu billetera en aproximadamente 10 minutos. La manera de hacerlo es a través de Mucho Finance. Es una plataforma de on-off-ramp que es de una persona de aquí de España, de Pepe Díaz, que ya os hablé de él en el canal, y que justamente aquí tenéis la descripción para poderos abrir una cuenta. Pasáis un KYC, lo podéis hacer con la ID de Palau o lo podéis hacer con la ID de española, da igual, funciona de la igual manera. Y lo único que tenemos que hacer, como podéis ver aquí debajo, es que la dirección de destino le pongamos la dirección de la cuenta a la que queremos enviar los fondos. Lo que hace Mucho Finance básicamente es coger tus euros y mandarlos directamente a tu billetera convertidos en lo que tú le marques aquí. Que lo puedes hacer en Arbitrum, en Celo, en Polygon, en Optimism, en Tron y en Ethereum. Yo lo voy a hacer en Arbitrum y lo puedes mandar en las diferentes monedas que ves aquí. Yo lo voy a hacer en USDC Arbitrum. Además, si es tu primera vez, esta gente de Mucho Finance te envía un poquito de gas para que no tengas después que andarte mandándote el gas de otra billetera y que sea un poco rollo y que puedas trabajar de manera mucho más cómoda. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Una vez que tienes el dinero en Wise, lo único que tienes que hacer es abrirte una cuenta en Mucho Finance on-ramp, en esta parte de aquí. Y una vez que te haces el KYC, estarás en disposición de hacer on-ramp de euro a cripto. Pinchando en este botón, yo le voy a decir que le voy a mandar 40 euros en USDC Arbitrum. Le dices a convertir a USDC y aquí te dice que van a ser un cambio de 43,01. Aquí me dice que tengo una bonificación premium aplicada porque Pepe tiene un campamento DeFi, que es una suscripción anual que tiene y demás, que te dan un NFT. Y si ese NFT lo tienes, pues te aplican unas bonificaciones en los fees, pero no son muy altos. De hecho, son muy competitivos. Le damos a convertir y lo que nos aparecerá será la información que tenemos que copiar en Wise. Una dirección de Malta a mi nombre. Por lo tanto, Wise no estará viendo que tú estás mandando dinero a un exchange, sino a ti mismo en otro neobanco, que en este caso es Mucho.finance. Yo ya tengo esta dirección guardada dentro de Wise, así que lo que te voy a hacer es enviar. Voy a escoger un destinatario de mis cuentas y aquí tengo la cuenta de Mucho.finance. Le doy y le digo que voy a mandar 40 euros, que es lo que le he dicho a Mucho Finance. Le doy a continuar y continúo con el pago. Listo. Ya se ha realizado la transacción y como veis en Mucho Finance podemos ver como aquí tenemos ya Fiat to Crypto y que ya se acaba de procesar todo el envío. Nos vamos a ir a SafePal. Vamos a ir a Coin, vamos a actualizar el balance y aquí tengo directamente un poquito de Ethereum de Arbitrum que me lo ha metido Mucho Finance y voy a introducir ahora USDC de la red Arbitrum. Voy para atrás y efectivamente ya tengo aquí los $43 que me había marcado desde Wise. Fijaros que he tardado segundos. Yo iba a decir 10 minutos, pero es que ni eso. Por lo tanto, ahora ya tengo USDC en 43 euros y lo que necesito ahora es Ethereum. Necesito más Ethereum, por lo menos 0,02, que al cambio son unos $7 a día de hoy. Así que esto lo puedo hacer básicamente haciendo un swap directamente de esos 43, pues le voy a meter 10. Aunque me dice que el cambio necesito 159 para tradear este par. Voy a trabajar en vez de con Mext con otro, pero no me lo soporta. Entonces, ¿qué ocurre cuando pasa esto? Pues básicamente que te tienes que mandar esos Ethereum de Arbitrum de otra dirección, de otra billetera que tengas, o de un exchange, o de donde quieras. O que metas más de 159 USDCs
para poder cambiar esa cantidad, que es la mínima que te pide, a Ethereum. Yo, como no he metido más de 159, voy a hacer la otra opción. Así que voy a enviar los primeros 0,02 Ethereum de Arbitrum. Así que esperad un segundo y volvemos. Bien, ya tengo enviado los 0,02 Ethereum, que con el 0,01 que me había metido mucho Finance, pues directamente ya tengo 0,003. Ahora lo que tengo que hacer es ir a Bank, le voy a Get Started y le doy a Next. Y aquí lo que me permite es elegir un número de la terminación de la tarjeta del NFC. Pues voy a, no sé, me da igual, del NFT, perdón. Voy a elegir 35.000 esta misma. Le digo que agree y minteo este NFT. Y ahora lo que se me está haciendo es crearme la cuenta. Crearme la cuenta de Fiat24, que es la empresa que está haciendo la colaboración con SafePal. Vamos a esperar un poquito a que se genere este NFT. Ya se ha generado el NFT. Tengo ahí el número de cuenta y ahora lo único que tengo que hacer es registrarme en Fiat24 preparando mi pasaporte estando en casa y demás. Y es un trabajo de ir pasando diferentes respuestas, preguntas que tienes que ir haciendo. Entonces es simplemente un KYC normal. Continuamos en torno a 5 o 10 minutos, verificas que esta dirección es mía, me mira la cara, me dice que ok. Me dice que tengo que tener un carnet de identidad y demás. Digo el país en el que estoy y los que se admiten. Palau no está entre ellos. Digo que soy residente español, que tengo más de 18, que no soy ciudadano en Norcorea, Irán o Rusia y que no soy una persona de Estados Unidos. Que acepto la política, acepto y digo el propósito de creación de la cuenta. Pues en principio es una cuenta de balances y que lo quiero para Crypto Off Ramp, que es pasar de cripto a euros. Aquí le digo que este es el diseño de tarjeta que quiero, acepto las condiciones y pongo las categorías que me dé la gana o las que creáis, que queráis poner. ¿De acuerdo? Yo voy a ir poniendo ahí diferente información y esto mismo y le voy a dar a Next. Además acepto que no voy a tener una protección del depósito, ¿vale? Dice que FINMA es una licencia supervisada de FinTech y estamos obligados a depositar el 100% de los depósitos que tú hagas en cash, no sé cuánto, los negocios, los riesgos que puede tener el negocio y que esta cuenta la tengo yo solo. Le digo que ok, me mira la cara, me registra y aquí ya pongo el nombre, el apellido y el número de teléfono y demás. Yo esto ya lo he hecho y lo único que te pide después es el tema de el pasaporte o el DNI. Una vez que lo introduces, ya en cuestión de unos minutos se te habrá generado directamente ya tu cuenta y se te habrá activado para poder usar tu billetera Fiat. Entonces, una vez que tienes esta, en vez de billetera, no, tarjeta, Visa autocustodia. Dicho esto, luego le puedes hacer deposit, pero te dice que tienes que registrarte. Yo me voy a ir a otra cuenta que tengo aquí. ¿Vale? Entonces me vengo a esta otra tarjeta que ya hice todo el registro y aquí puedes hacer un depósito y hacer un top-up de la cantidad que quieras a la tarjeta. Puedes transferir peer-to-peer entre diferentes usuarios de todo esto. Puedes hacer un pago a una cuenta externa. Puedes intercambiar por Forex. Puedes tener aquí la tarjeta con los números y toda esta historia. Puedes tener tu perfil, los diferentes tiers. Y es una manera muy sencilla de poder tener dentro de tu SafePal o dentro de tu billetera una tarjeta que te permita gastar tus cripto en la panadería de la esquina. Así que si te ha gustado este vídeo, dale muchísimos likes, suscríbete y nos vemos el próximo domingo. Nos vemos pronto. Chao.